al destacado economista para que nos haga el análisis de este en todo caso, de este gobierno y lo que para muchos son, por lo menos, incongruencias de la gestión de Mauricio Macri. El profesor Ricardo Aronsky en línea. Hola Ricardo, buen día. Jorge Chamorro saluda. ¿Qué tal? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Hola, un gusto Ricardo, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, quería saber tu impresión desde la academia, la doctrina. ¿Qué opinás de lo que dijo Macri ayer en la cadena nacional? Bueno, la verdad que no decir que estoy sorprendido sería faltar a la verdad, porque hizo realmente un relato, inauguró un relato destinado a gente que no chequee ningún dato, ninguna información. Claro. Es como si yo saliera a la calle y agarro a una viejita y le digo, mire, yo soy Napoleón Bonaparte. Y la pobre señora no sabe cómo verificarlo. La verdad que es un conjunto de mentiras dignas de un concejal de un pueblito del interior, porque le está hablando a un país que tiene acceso a la información, a los datos, un país que por suerte es plural y por lo tanto hay diferentes formas de interpretar la realidad, pero aparte que cuenta con economistas que no son oficialistas, con expertos en distintos temas que no son oficialistas. Entonces, la verdad que es un discurso insólitamente mentiroso, hecho por cadena nacional, porque si él al menos hubiera dicho, lo hago con mis periodistas amigos, les cuento a ellos, claro, los tradicionales periodistas oficialistas, ellos no me van a repreguntar, y queda en un ámbito, digamos, que lo mire solamente el que quiere, pero él insistió en hacerlo para que lo veamos todos, lo está viendo todo el país, cómo hace una fila interminable de falsedades, afirmaciones totalmente verificables que son incorrectas sobre su propia administración. La verdad que es vergonzoso. Cada párrafo del discurso presidencial es una mentira detrás de la otra, en todos los terrenos, en el terreno económico, en el terreno político, en el terreno moral, en el terreno institucional, en relación a la herencia que deja, en relación a la comparación que hace con el gobierno anterior. En términos políticos vuelve a los argumentos, digamos, más perimidos que se puedan imaginar. Por ejemplo, la acusación velada de que ningún gobierno que no sea peronista ha terminado su mandato. Es una cosa que cualquier persona que conozca historia argentina, no importa su orientación política, sabe que gobiernos civiles han sido derrocados en numerosas oportunidades, en general por los militares. El presidente Ilia fue derrocado por los militares, el presidente Frondizi fue derrotado por los militares, Alfonsín cayó en el medio de una hiperinflación. Poco tiene que ver con eso el peronismo, sí mucho que ver la deuda externa y la herencia que le dejó el gobierno militar de Martínez de Oz. Claro. Entonces, inventa un conjunto de falsedades, dice que ahora el Estado es menos robable, cuando él mismo desde la gestión presidencial intentó apropiarse de 80.000 millones de pesos, que es la deuda que tiene el grupo Macri por el correo con el Estado Nacional. La cantidad de falsedades que enhebra a lo largo del discurso son muy impresionantes. Por ejemplo, él dice, no había energías renovables cuando llegamos. Sí. Claro, él estuvo en el negocio de los parques eólicos, que espero que sea investigado por la justicia, pero en todo caso no se resolvió el tema de las energías renovables. Él dice, todos estos problemas están solucionados. De ninguna forma, ojalá estuviéramos en un país donde tengamos toda la matriz energética con energías renovables, pero no es cierto. Se empezó porque había un negocio en el que estaba involucrado su familia, que es otra cosa completamente distinta. Claro. Habla de Respecto de, Ricardo, de la deuda,
sostiene otra vez que la deuda es mentira, que es más que es mejor que la que tenía el gobierno anterior, que el gobierno anterior no estaba desendeudado, que bueno, una serie de cuestiones, de números que la verdad que sorprenden. ¿Cómo observaste lo que dijo de la deuda? Sí, bueno, cualquier economista sabe que conviene muchísimo más tener deuda en moneda nacional que en dólares. Lo que él hizo a lo largo de toda su gestión es reducir la deuda pública en pesos y aumentar la deuda en dólares, lo que hace mucho más difícil resolver el problema. Incrementó en arriba de 100.000 millones de dólares la deuda del Estado con el exterior, la concentró en no más de 15 grandes acreedores. Cuando el kirchnerismo tuvo que renegociar la deuda, se encontró con que estaba muy diversificada, en parte acreedores locales y acreedores extranjeros, pero una gran cantidad de países. Bueno, ahora esto está concentrado en 15 firmas, de las cuales hay 4 que son muy grandes, es decir, que tienen una capacidad de, eso gracias a su amigo el Toto Caputo, digamos, tienen una gran capacidad de presión y de aguante en relación al gobierno argentino. Cambió, digo, cualquier organismo internacional, Fondo Monetario, Banco Mundial, OCDE, te admite que el peso de la deuda sobre el PBI argentino aumentó muchísimo durante la gestión macrista. No sé a quién quiere estafar, porque realmente es una estafa ideológica, plantear esto, digamos, cualquier fuente consultada, seria, insisto, izquierda, centro-derecha, te dice incrementó significativamente la deuda, incrementó el peso de la deuda sobre el presupuesto público, que antes era el 1 y pico % del PBI, ahora ya estamos en el 3 y en crecimiento. En los próximos años, por ejemplo, el año que viene hay vencimientos por casi el 10% del PBI. Es decir, no sabemos a quién quiere estafar, salvo a gente fanatizada que no consulta a ninguna fuente, que no lee ningún material, o que se sigue manejando en el círculo de la prensa oficialista del macrismo, que han sido los diarios Clarín y La Nación, ¿no? Y como moño, para después que terminó, parece chiste, pero después que terminó el discurso en cadena nacional, como vos muy bien aclarás, porque de última, si las mentiras, está muy bien lo que vos decís, si las mentiras las hubiera dicho con el programa, no me gusta hacer nombre, pero bueno, he sabido, las hace en el programa de Luis Majul, bueno, más o menos está para un público, para un recontra núcleo duro, pero lo hizo en cadena nacional mintiendo a todo el pueblo argentino, y cuando termina la cadena, la UCA da a conocer los datos de pobreza que son tremendos, lapidarios, ¿no, Ricardo? Absolutamente, casi el 41% de la población, y si nos vamos a ciertas zonas del país es mucho más dramático, y si cortamos por estratos poblacionales es más dramático aún. En niños y adolescentes el porcentaje de pobreza supera el 50%, digamos, es una cosa calamitosa que es cubierta de vuelta por otro mito que intenta inaugurar Macri, que está formulado para sus fieles, ¿no? Que es, bueno, hicimos reformas cuyos resultados no llegaron a tiempo. Esto quiere decir, si el próximo gobierno se ocupa de combatir la pobreza, Macri va a decir, eso es lo que nosotros estábamos por lograr, pero no llegamos a tiempo. Si nos hubieran dado 4 años más, 4 años más de esto hubiera llevado la pobreza al 55%, ¿no? Esta es la realidad del modelo macrista. Es más, puede terminar un poquito más arriba la pobreza todavía, ¿no? Porque esto está cortado, los datos de la UCA creo que tienen 2-3 meses para atrás, así que todavía falta lo peor todavía. Claro, porque aparte hay una inercia muy significativa. Mira, yo estoy haciendo una lista mínima se acaba de ir Norwegian de la Argentina, American no une más Córdoba con Miami, se presentaron en cesación de pagos Vicentín, aceite y celulosa, papel, la empresa Ribeiro está en crisis. Kimberly-Clark echó 200 trabajadores.
alimenticias enormes como Arcor y una empresa francesa, una multinacional francesa, con pérdidas muy grandes en estos últimos 2 años. Techint y Aluar, dándose cuenta del fracaso de las apuestas hiperideologizadas del gobierno macrista. Es decir, no estamos hablando, ya no hablamos de las pymes, estamos hablando de las empresas más grandes de la Argentina. Es decir, con ese panorama, Macri, que supone que se iba a reducir la pobreza, la miseria, el desempleo, que los sectores medios iban a prosperar, no sé a quién le está hablando. La verdad que hacer un discurso así, lleno de mentiras, verificables por cualquier persona medianamente sensata, que no sea un fanático, insisto, del macrismo, un enloquecido antiperonista o antikirchnerista, la verdad que se da cuenta uno fácilmente que es una cadena de engaños muy grande, los logros institucionales de los que habló, cuando sabemos que cualquiera que se informaba por Clarín y La Nación, 2 medios hiperoficialistas, sabía que había operadores macristas en la justicia, como Angelici, como otras figuras archiconocidas por todo el mundo, que operaban permanentemente con jueces amigos del gobierno, vinculados a su vez con embajadas extranjeras, para hacer ciertas operaciones políticas determinadas. Esperemos que empiece a hablar D'Alessio. Esperemos que empiece a hablar D'Alessio para hablar de la justicia independiente que había durante el macrismo. Ricardo, Oscar Orquera te pregunta, ¿no crees que le habló no estoy escuchando a ese núcleo duro del 40% y con eso le basta y posicionarse desde la oposición, etcétera, etcétera? No estoy escuchando. Claro, me parece que no. A ver, repetile porque me parece Ahora que sí. ahora sí. Ahí está. Oscar Orquera te pregunta, Ricardo, buen día. Yo tuve la sensación que le habló a ese 40% que lo votó como para mantener, como para posicionarse como un líder opositor, porque el resto me parece que ya nadie le cree. Sí, bueno, ojalá sea así, porque la verdad que tenemos un problema serio. Si él le dice a toda la población argentina que no estábamos integrados al mundo, cuando todos sabemos el grado de amistad que tenía la Argentina con buena parte de América Latina, y por supuesto teníamos choques en la arena internacional que tenían que ver con el resguardo de nuestra soberanía, que tenían que ver con el tema de los fondos buitres. Claro, si uno está dispuesto a allanarse a todas las demandas de los países poderosos, seguro que reducir los niveles de conflicto, pero la idea es que todavía Argentina es un país soberano. Entonces, como para Macri no es un valor la soberanía nacional, y si fuera por él no tiene ningún problema en negociar Vaca Muerta o el acuífero guaraní o las Islas Malvinas, como no es un problema para él, y se ve que no es un problema para parte de su público. Y la semántica, realmente muy dolorosa de echarle la culpa a las palabras, no llegó con el tiempo, no nos alcanzó el tiempo, ¿no? Como si eso sería el argumento central. Sí, esos son argumentos, yo te diría, de un alumno, de un mal alumno de una secundaria argentina, digamos. Sí, Dice, sí. no, profesor, no llegué a estudiar. No es solamente eso, no es que no llegaron a tiempo, hicieron todo lo contrario. Claro. Hicieron todo lo contrario. Ahora hay que salir a convencer a acreedores de la Argentina que inviertan en regiones del país que tienen un potencial muy grande, porque lo que estamos viendo es que se están retirando de la Argentina las inversiones. No solamente no llegaron, sino que se fueron por esta política financiera de endeudamiento masivo que tuvo el gobierno macrista. Entonces, es toda una negación de realidades. Ricardo, ya para cerrar y mirando para adelante, ¿qué expectativas te genera el próximo gobierno y qué desafíos va a tener? Mira, los desafíos son muy grandes porque están todos concentrados al mismo tiempo, sobre todo el tema del endeudamiento externo. Yo creo que el gobierno va a tratar de no caer en default, pero la verdad que lo que deja el macrismo es un desastre. En materia financiera, concentración de deudas, bajísimas reservas, o sea, un cuadro
muy lamentable, agotó, porque digamos encima de todo tomó crédito con el FMI, es decir, agotó la posibilidad de agarrarse de algún salvavidas, así que la verdad que la situación es muy grave socialmente, con este 41% de pobreza y de hambre, el aparato productivo que está deteniéndose cada día más. Entonces la situación es muy grave. Ahora, lo que este próximo gobierno está mostrando, los anuncios que está haciendo de funcionarios, es gente, primero, con mucha capacidad de gestión, con mucho conocimiento de lo productivo, de lo financiero. Pensemos, Matías Culfas es un hombre que viene estudiando la economía argentina, el aparato industrial argentino, hace décadas, no es un improvisado que llegó ayer. La diferencia entre Culfas y Milei es que detrás del ignorante de Milei hay empresas muy importantes que pagan para que esté todo el tiempo en la televisión. ¿Cómo? Un hombre Ah, serio, sí. por supuesto. ¿Desde cuándo habla o dice una cosa sensata o académicamente sólida? Es una vergüenza. Es un publicitario de ciertas ideas contra el Estado argentino. La diferencia es que Culfas es un hombre comprometido con la producción, comprometido con el desarrollo, prudente, sensato, que no dice barbaridades o estupideces, sino que está pensando en cómo resolver concretamente los gravísimos problemas que deja el macrismo. Entonces, yo veo un equipo económico muy serio, muy sólido, responsable, sensato, no como los aventureros que tuvimos durante el macrismo, que eran unos charlatanes con títulos extranjeros, pero que terminaron haciendo un desastre en materia productiva y en materia financiera, sino que tenemos una serie de personas con formación, con pensamiento, con una idea nacional de a dónde tiene que ir el país, y que va a tener que tener, por supuesto, una cobertura política muy importante para ir resolviendo los problemas. La verdad que Argentina no es un país pobre, es un país empobrecido por la gestión macrista, pero es un país que con políticas adecuadas puede en poco tiempo empezar a mejorar en todos los indicadores, que la verdad dejó todos los indicadores económicos mal, así que vamos a empezar a ver de a poco cómo se empiezan a revertir ciertos problemas serios, como la caída del salario real, la caída de las jubilaciones, la caída de la AUH. Vamos a empezar a ver síntomas de reactivación económica, vamos a ver una negociación con los acreedores externos desde una perspectiva soberana, desde una perspectiva nacional, no arrodillado frente a los fondos buitres como hizo el macrismo, que les pagó de más de lo que pedían. Increíble, no hay que olvidarse de eso. No hay que olvidarse de eso, ya lo hizo el menemismo en su momento, pagó por las privatizaciones mucho más. Con bono basura. Claro. Exactamente, esto lo reiteró Macri. Bueno, vamos a tener un gobierno argentino con la camiseta puesta de lo nacional, con una perspectiva de gobernar para toda la población y no para una ínfima minoría que se enriqueció enloquecidamente en estos años. Así que me parece que es auspicioso, pero el gobierno va a necesitar mucho apoyo de todos los argentinos, porque va a haber sectores que van a estar aferrados a las formidables ganancias que le dio el macrismo y que van a querer seguir en esta tómbola a favor de los ricos que hizo el macrismo. Ricardo, siempre es un lujo escucharte. Gracias por habernos atendido, muy amable. No, gracias a ustedes, un abrazo. El profesor Ricardo Aronsky, haciendo un análisis como muy enjundioso, como siempre lo que hace Ricardo, el profesor de distintas universidades, analista económico. La realidad vista por el economista Aronsky sobre la cadena nacional de Mauricio Macri anoche.